Buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy en un marco muy especial y con un personaje muy especial, Luis García Berlanga. Estamos en la exposición Berlanguiano, Luis García Berlanga, 1921-2021, con motivo del centenario, una exposición que podemos disfrutar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, hasta el 5 de septiembre y que les recomendamos que vengan a verla. Y nosotros vamos a hacer un apunte, y ni más ni menos que con la comisaria de la exposición, Esperanza Claver. Un placer. Igualmente, Moisés. Muchísimas gracias por acogernos y sobre todo porque vamos a disfrutar de un recorrido muy bonito por la filmografía de Luis García Berlanga. David Felipe Arranz. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Bueno, Buenas noches. hoy con un personaje de nuevo de etiqueta, ¿verdad? Y con Esperanza, tan querida por nosotros, que es una grandísima investigadora, ¿eh? Eso es lo importante. Y que domina muy bien el patrimonio artístico español. Ahora hablaremos con ella. Guillermo Balmori. ¿Qué tal? Estás vestido de gala para hacer honores también Claro. a anecdotario, que vamos a hablar de muchas películas de Berlanga, ¿verdad? Tiene una filmografía corta, pero la verdad es que muy selecta y muy influyente. Yo creo que Berlanga es el director más querido probablemente por su pueblo, por los españoles, ¿no? Con el que más se siente identificado el pueblo español, pienso, ¿eh? Y esta exposición, Berlanguiano, nace de un proyecto largamente trabajado, ¿verdad, Esperanza? ¿Cuánto tiempo has estado? Bueno, han sido muchos meses de trabajo porque en la exposición se muestra, junto a la trayectoria de Berlanga, una gran cantidad de archivos fotográficos, tanto privados como institucionales, ¿no? Y toda esa parte ha sido también como muy ardua, ¿no? para poder conseguir, así como todos los materiales de la Filmoteca Española, ¿no? Que contribuyen a dar una visión completa de la trayectoria. Nace esta exposición, que recomendamos que vengan, como un plano secuencia, y el primer escenario que vemos es la relación de España con Hollywood, con fotografías realmente, antes yo no las había visto, muy bonitas, y que contextualizan ya el cine español de la época, de los años 50. Sí, así es un primer contexto, una sección que he llamado Luces, Cámara y Jaleo, porque refleja muy bien pues, ese cine de los años 30 y 40 en Madrid, películas de Juan de Orduña, de Sáenz de Heredia, de Serrano de Osma. Entonces tenemos a Carmen Sevilla, Lola Flores, y por supuesto pues esos primeros pasos en Hollywood con Edgar Neville y el departamento español de la Fox Film Corporation, Catalina Bárcena, Antonio Moreno, ¿no? Pioneros en esa primera historia de España en Hollywood, ¿no? Entonces refleja pues todo ese cine con el que también se va a encontrar en los años 40 Berlanga, ¿no? Que cuenta unas determinadas historias, a veces más intensas que otras, ¿no? Y ante las que surge una nueva generación de cineastas, entre los que se encuentran Berlanga o Bardem, que quieren contar las cosas de otra manera. Antes de entrar a ver la filmografía de Luis García Berlanga, lo situamos en la Escuela de Cine, donde ahí nace todo, ¿verdad, Esperanza? Efectivamente, ahí nace todo y nace la primera escuela de cine, que se llamaba Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, nada más y nada menos, en el año 1947. Y planteaba pues, lo que era la formación de cine, donde van a coincidir Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, ¿no? Con otro grupo genial también de compañeros, y ahí es donde comienza todo, Moisés. Yo te quería preguntar, porque me interesa mucho esa etapa, ¿no? Él vuelve del frente de la División Azul, decide hacer cine, y claro, hay un montón de cortos en 16 milímetros súper atractivos, que me gustaría que nos hablaras de cómo está el estado de la investigación y qué es lo que se está descubriendo. Bueno, pues yo en concreto te puedo hablar de la parte de la Escuela de Cine. Además, en la exposición tenemos los primeros materiales audiovisuales que están archivados de Berlanga. Paseo por una guerra antigua, la primera práctica que hizo con Juan Antonio Bardem, tenemos el copión original de la Filmoteca, y El circo, que fue yo siempre digo TFE, su trabajo final de estudios, con el que se gradúa en 1949. Entonces es realmente fascinante. Eso habría que digitalizarlo, ¿verdad?, y ponerlo a disposición de todos. Sí, en la Filmoteca Española pues se puede consultar. Además es una parte que ahora mismo están
hay varios investigadores Que con este capítulo tan interesante, ¿no? A mí me resulta muy interesante, Esperanza, no sé si estás de acuerdo, ver a Berlanga tan joven, porque estamos acostumbrados siempre a verle con la barba blanca, entonces verle aquí, y aparte es que estoy viendo las fotos, me choca porque era un hombre muy atractivo, realmente yo lo había oído que era un hombre atractivo, pero nunca, a veces no es la imagen, ¿no? A veces que tenemos, es la imagen, le ha podido un poco la imagen de la barba blanca. A la gente, ¿tú crees que le choca cuando le ve así tan jovencito y tan...? Pues sí, es Claro. algo que lo han comentado además, que va cambiando su imagen a lo largo Claro. de su trayectoria, que estamos a finales de los años 40, además son fotografías del archivo de la administración, fantásticas, donde ya vemos a un jovencísimo Berlanga dando clases en la Escuela Claro. de Cine, ¿no? Como también podemos ver en la exposición. Con la pizarra ahí. Sí. Ana Mariscal también, podemos ver en una sesión de fotos que se realizan a principios de los años 50, dando clases de interpretación. Pues si os parece, entramos ya en el túnel Del filmográfico de Berlanga con esta maravillosa puesta en escena que has hecho de entrada como una cortina fílmica que vamos a atravesar para conocer detalles de las películas de Berlanga. Pues vamos allá. Luis García Berlanga, después de hacer Esa pareja feliz de 1951, arranca con una primera obra maestra que es Bienvenido Mr. Marshall, de todos conocidos, quien ha cantado, Americanos, nos esperamos con alegría, y sobre todo supone el arranque de su filmografía. ¿Qué vemos aquí de Bienvenido Mr. Marshall? Bueno, Moisés, pues una de las grandes películas de la historia del cine, sin duda, y tenemos materiales originales como guiones, el único boceto que se conserva de Bienvenido Mr. Marshall, de Francisco Canet, fotografías, toda la documentación de Cannes. Y además podemos ver, que muy poca gente habrá visto, imágenes del making of, del rodaje de Bienvenido Mr. Marshall. ¡Qué maravilla! Sí, porque antes era muy complicado ese tipo de material, ahora está más normalizado, ¿no? Como sabemos, se roda en Guadalix de la Sierra y entonces en este nodo se puede ver pues cómo estaban levantando en la torre de la iglesia de Guadalix, ¿no? Que también es una de las primeras veces que se hace en el cine español, saliendo de los estudios. A mí me encanta porque es como el hombre luchando contra las circunstancias, ¿no? Es un proyecto que no es de él, que es de Ricardo Muñoz Suay y que es para el lucimiento de Lolita Sevilla, que estaba también, bueno, teniendo un romance con Joaquín Reyes, con lo cual Berlanga estaba totalmente out of the box, que dirían, ¿no? Cuéntanos de esas anécdotas totalmente accidentadas, porque yo he leído incluso que él dice que llega a las manos con Joaquín Berenguer, el director de fotografía. Bueno. Sí, efectivamente, se cuentan muchas anécdotas. He tenido la suerte de durante la investigación hablar con diferentes profesionales, pero así es, la película era para lucimiento de Lolita Sevilla, en ese mundo folclore de las películas históricas que veíamos también a la entrada de la exposición. Y ya desde aquí vemos cómo Berlanga sortea no solo la censura, sino también pues este tipo de temas más tradicionales, que era lo que nos encontrábamos en el cine español. Y bueno, Lolita Sevilla pues tiene un papel pues mucho menos importante del que pretendían, ¿no? A mí me llama la atención mucho la parte que tenéis ahí de esos programas que se editaron de cine, que eran billetes, que era una publicidad muy original, porque no era el típico cartel, sino billetes dólares de los americanos con la cara de Pepe Isbert, ¿no? Y de Manolo Morán. Y de Manolo Morán. Y me contaba Esperanza que también había material que había sido exhibido nada más en Cannes. Y bueno, quería preguntarte por eso, por cómo esta película sí. es una de las primeras proyecciones a nivel internacional del cine español, de las primerísimas casi, había habido antes, pero se vivió además como eso, como un triunfo de, digamos, exportar el cine español, ¿no? Exacto, con todo lo complicado que era en ese momento, ¿no? La dictadura franquista, el que saliera una película fuera, pues efectivamente Cannes de abril de 1953 fue un triunfo, de alguna manera se puede ver en la exposición, con una hemeroteca, con un press book de Bienvenido Mr. Marshall original, fantástico, y unos flyers que en realidad pues era esa publicidad que se daba en Cannes,
para que la gente fuera a ver la película. Entonces hubo un pequeño incidente porque la policía de Cannes no se lo tomó tan bien y pensaban que se trataba de algún tipo de acción antiamericana, ¿no? Sí, efectivamente, así que acabaron en el cuartelillo de Cannes. Y ahí intervino Edward G. Robinson, que fue miembro del jurado, era el presidente del jurado de Cannes, y dijo: hasta aquí podíamos llegar, que vengan los españoles a trastocar la bandera americana. Es que Edward G. Robinson tenía problemas por ser acusado de comunista en la caza de brujas, había tenido algún lío y no quería bajo ningún concepto poder parecer un antiamericano, por eso era tan rígido. En 1956, Berlanga hace una película tierna, poética, Calabuch. Una película que no le gustaba mucho a Luis García Berlanga. Tuvo problemas con el actor, con Edmund Gwenn y sobre todo con Franco Fabrizi, al que no le gustaba nada. Pero es la primera película mediterránea, ¿verdad, de él? Sí, Moisés, es este mundo en el año 56 y 57, donde vemos a un Berlanga como más entrañable, más un tipo de película más poética, ¿no? Más tierna, como acabas de decir tú. Y bueno, pues en la exposición podemos ver el guión original. Además, la película se iba a llamar La otra libertad, ¿no? Y aparece tachado en el propio guión y encima Calabuch, ¿no? Y podemos ver pues ese mundo mediterráneo, como dos fotógrafos que fueron Robert Frank y Elliot Erwitt veían esa Valencia de los años 50 y va a ser al final el mundo que vemos en las películas de Berlanga y se refleja aquí. Y rodado en Peñíscola, exacto, que es un sitio al que volvería muchos años después con París Tombuctú, ya al final de su trayectoria, Luis García Berlanga. Un año después de Calabuch, en 1957, Luis García Berlanga hace Los Jueves Milagro, una película, Esperanza, Guillermo y David, que volvía a tener problemas con la censura, en este caso porque tocaba lo eclesiástico, lo religioso, ¿no? Bueno, de hecho, tuvo problemas porque el censor en este caso fue el padre Garau, que era bastante, bueno, él decía que era muy tolerante, pero no estaba de acuerdo Berlanga y otros, y entonces metió tantas cosas o cortó tantas cosas que Berlanga decía que quería acreditarle como coautor del guión, porque era tan autor como él mismo, ¿verdad, Esperanza? Sí, sí, es cierto, es así. Tuvo al padre Garau durante toda la película, ¿no? Y cambió hasta el final, ¿no? Por lo que tengo entendido. Y bueno, es una película donde podemos ver todo lo que tiene que ver también con ese carácter religioso español, los pequeños y los grandes engaños, la picaresca, ¿no? A través de, bueno, pues una fotografía además en este caso que nos lo cuenta todo, de Cristina García Rodero, de ese milagro, ¿no? Casi parece un milagro ficticio, y Pepe Isbert, San Dimas y su loor, ¿no? Y por supuesto de nuevo estaba Manuel Alexandre, volvía a tener a José Luis López Vázquez, una película que, David, refleja, es lo más parecido al neorrealismo italiano. Sí, hablábamos antes además el ingrediente del neorrealismo y sobre todo en esta película, que es un intento de reeditar el éxito de Milagro en Milán de Vittorio De Sica, sí, incluso con participación de actores italianos como Gino Cervi. Háblanos un poco de cómo encajó el mundo italiano en el universo Berlanga. Pues fue fundamental en su primera etapa, justo cuando estaba estudiando en la escuela de cine. A principios de los años 50 tiene lugar en Madrid la primera semana de cine italiano, ¿no? Y bueno, eso le impacta no solo a él, sino a toda su promoción. La influencia del neorrealismo italiano, Cesare Sabatini, que vendrá a España entre el 54 y el 55, harán una especie de road movie, ¿no? de viaje durante todo ese verano por diferentes puntos de la geografía española. Lo único es que, bueno, pues fue poco a poco adquiriendo su propia personalidad, ¿no? Y entonces todas estas primeras influencias, tanto del neorrealismo italiano, también como del cine de René Clair, que también uno de sus principales referentes, pues va poco a poco quedándose con lo que tiene que quedarse y surge esa personalidad. Yo quiero comprarte esa fotografía, si es posible, si está a la venta, porque es divertidísima. Pepe Isbert, Berlanga y José Luis López Vázquez disfrazado de Groucho Marx. Sí, bueno, es
tenemos la suerte de contar en la exposición con el Fondo Basabe de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Son fotografías además inéditas que por primera vez se muestran aquí en la exposición del rodaje. Y bueno, pues desde dirigiendo a una figurante, ¿no? Es una foto simpaticísima, y por supuesto esta foto que es mítica de Pepe Isbert dirigiendo a ese coro Berlanga, y Groucho Marx José Luis López Vázquez, que además, por lo que tengo entendido, le gustaba mucho imitarlo, y no será la primera vez, ni la primera ni la última vez que lo va a imitar, ¿no? Lo veremos en Patrimonio Nacional, en una escena de la película. Y llegamos a una de sus, otra obra maestra, como es Plácido, una película de la que hemos hablado mucho. Para muchos, junto con El Verdugo y Bienvenido Mr. Marshall, la trilogía de oro de Berlanga, y que está basada en una campaña que en la época se hacía, que era Siente un pobre en su mesa, y que hemos reflejado aquí en las fotografías, ¿no? Así es, eran las campañas de Navidad que se hacían durante la dictadura franquista, y que trasladó a su lenguaje Berlanga con ese Siente un pobre a su mesa. Podemos ver fotografías de autor, ¿no? Donde están las folclóricas, donde vemos esa caridad más cercana o menos cercana, y desde luego, bueno, pues es una de las grandes películas de la historia del cine también, ¿no? Bueno, precisamente en lo del título, resulta que Félix Fernández, que está en el reparto, era un visionario, a todos les decía: tú en la otra vida has sido un animal, tú en la otra vida, y entonces a Berlanga le dice: tú en la otra vida has sido tonto en Ávila y te llamabas Plácido. Y dice: ya tengo el título. Y se quedó con Plácido. Sí, porque además la censura prohibió que Siente un pobre en su mesa, que eso era en contra del espíritu español, y entonces es la única película de Berlanga de toda la filmografía que tiene el título de un protagonista. Todas las demás tienen los títulos por los que ha pasado la historia, menos Plácido. Es la primera colaboración que cristaliza, digamos, la relación de él con Rafael Azcona, que es importantísima, Esperanza, y que decía que ambos habían encontrado como alguien muy parecido a ellos, que era difícil encontrar alguien con esas personalidades tan especiales, y sin embargo cuando se conocen es como que encuentran su alma gemela, que era difícil encontrar una alma gemela parecida a la de Berlanga o la de Azcona. Sí, es verdad, y bueno, antes hemos visto a Calabuch, que hablábamos de ese cine más poético, más tierno, y sin duda el tono del cine de Berlanga se hace más mordaz con su relación con Azcona, creando grandes obras. Y aquí nace el plano secuencia que caracterizaría su cine, y decir que estuvo nominado al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, con todo el desembarco de Alfredo Matas, Amparo Soler Leal, que era su mujer, una de las protagonistas, y que le arrebató el Oscar la película de Bergman, pero vamos, en el Olimpo ya estaba allí Luis García Berlanga en Hollywood. Para mí es una de mis preferidas de Berlanga. Hablamos del Verdugo de 1963, una película dura, que tiene muchos matices y que aquí encontramos cosas interesantes. Una película extraordinaria, con todas esas anécdotas también que cuentas tú, y en la exposición la podemos ver pues siguiendo el espejo con el que se dirige la exposición, un homenaje a esos dos guardias civiles, de una manera muy dura, pero también cómica, que van detrás del protagonista durante toda la película. Un boceto maravilloso de la Filmoteca de Juan Antonio de la Guerra, dos guiones originales. Guión original del Verdugo. Sí, así es. Y bueno, pues ahí sí que invita al espectador cuando venga, ¿no?, a descubrir cada una de esas escenas, o fotografías de nuevo de Basabe, totalmente inéditas del el rodaje en Vallecas, aquí en Madrid, ¿no?, porque además de Mallorca también se rodó una parte en Madrid. Lo has dicho muy bien, el tema de Nino Manfredi, es decir, coproducción italiana, igual que en Los Jueves Milagro. Ahí le dicen Paolo Stoppa, aquí Nino Manfredi. Imposición de la productora. Él quería que fuese José Luis López Vázquez, que tiene papel, pero lo más importante, que fijaos el ingenio de Berlanga, ¿verdad, Esperanza? Que él ve la escena final de los dos grupos, el que va a ser ejecutado, el Verdugo, llorando, y dice: aquí tengo que añadir hora y media a partir de esa anécdota. Efectivamente, David, es cierto. Además es una de las escenas, es una escena muy pictórica, es casi, no sé, me recuerda a un matadero, ¿no?, que van los dos grupos, que podría estar expuesta en el Reina Sofía, ¿no?, conceptualmente hablando. Y a partir de ahí, pues vaya que sí, lo hicieron muy bien, ¿no?, Berlanga y Azcona.
También vemos en esta interesantísima exposición Berlanguiano, Berlanga 1921-2021, una película rara dentro de su filmografía, para muchos tachada de misógina y sobre todo que supuso también un antes y un después en la filmografía de Berlanga. Hablamos de Tamaño Natural, interpretada por Michel Piccoli, una película de la que vemos aquí unas fotografías magníficas. Son unas fotografías originales extraordinarias del archivo Notorious que Guillermo Balmori conoce muy bien. Bueno, son unas fotografías, son del archivo Notorious y de mi socio Enrique Alegrete, que es el propietario del archivo, y la verdad es que está muy bien porque son un tamaño de fotografías que no son las habituales, es decir, son más grandes que lo que no es normal encontrar unas fotografías de un tamaño tan grande de promoción de una película. Sin embargo, no sabemos por qué esta película, hablo además de fotografías no solamente españolas, sino de cine americano o cualquier otra nacionalidad, suelen ser un tamaño mucho más pequeño, esto casi sería el doble de lo que es la fotografía, y la verdad es que son, aparte de que son muy bonitas, muy estéticas. La muñeca, por cierto, que tiene historia y dio juego durante el rodaje, porque costó 8 millones de pesetas, que el director de la Paramount le dijo, pero Berlanga, por ese precio podías haber contratado a Brigitte Bardot y tenerla quieta. Y llegamos a la transición española y ahí Berlanga nos crea una visión y un retrato de la decadencia de la aristocracia con la muerte de Franco, realmente sensacional. Estamos hablando de La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, donde vuelve a contar con los actores fetiches suyos, sobre todo con Sazá Tornil, José Luis López Vázquez, Luis Escobar, Amparo Soler Leal, en estado de gracia, y marca, bueno, fue la película más exitosa comercial de toda la historia de la filmografía de Berlanga. Después vendría la vaquilla, pero ahí hay una comunión con el público gracias a que refleja una historia, David Felipe, fantástica, que vuelve a sacar de la realidad Berlanga. Sí, porque además él quería hacerlo, era una historia que había ocurrido en el franquismo, estamos en el 78 ya, y resulta que corría en boca del pueblo que en una jornada de caza, que es la trama de la película, resulta que Fraga, ministro de Información y Turismo, dispara porque no sabía cazar y le dan el trasero a la hija de Franco, a Carmencita. Y entonces, totalmente pálido, prácticamente de rodillas, se dice, señor, ha sido un error, y dice, no se preocupe, quien no sepa cazar, que no venga. Y aquí encontramos cosas muy interesantes en esta exposición. Sí. A mí es una parte me resulta muy divertida porque es más gamberra, y tenemos pues el archivo de Luis Escobar, del Marqués de Leguineche, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo en la exposición, con sus guías, sus libretos, sus anotaciones, recortes de prensa, fotos de Cannes cuando estuvo Patrimonio, en fin, es realmente especial, ¿no? Yo creo que hablábamos al principio de esa identificación del pueblo de España, los españoles con él. Yo creo que esta trilogía es la que cristaliza más esto. Me gusta mucho, Esperanza, los tres carteles de aquí, son los carteles originales, además hay que decir, del estreno, y que me contabas, Esperanza, que el de en medio, es el de Patrimonio Nacional, había sido diseñado por su hijo Carlos. Así es, de Carlos Berlanga y de Cruz Novillo, La Escopeta Nacional, que es otro también de los grandes diseñadores gráficos de la historia del cine, ¿no? en España, o Nacional 3, y es muy especial del Patrimonio Nacional que lo diseñó Carlos. Y que es la decadencia, de nuevo perdedores, de nuevo gente que vuelve a la casilla de salida después de haber intentado mejorar en la vida, y que son en estos casos los sátrapas. Y gran reparto, Moisés. Y gran reparto. Que decía, es el sueño de mi vida, reunir a Amparo Soler Leal, a José Luis de Vilallonga, por favor, haciendo de José Luis de Vilallonga. Y como un apunte más, la incomunicación, todo el mundo hablando a la vez, nadie se escucha, el gran objetivo de demostrar a través del cine Berlanga que éramos seres insociables. Absolutamente. Perdedores, no escuchamos a los demás, todos hablando a la vez, lo coral, por eso era tan difícil subtitular sus películas en el extranjero. No está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. La vaquilla en 1986 supuso mucho en su trayectoria, no solamente porque volvió a tener un éxito comercial increíble, sino porque se atrevía a poner humor a algo tan complicado como era la Guerra Civil Española. De nuevo contó con un elenco de actores maravilloso, José Sacristán, Alfredo Landa, Willy Montesinos, había un magnífico plantel, y también aquí podemos ver de esa maravillosa película que refleja como nada las dos Españas en clave de humor, cosas interesantes como un guión, ¿no?, por ejemplo. Sí, así es una película en realidad que aunque es de los años 80,
pero Berlanga y Azcona hicieron a finales de los 50 guiones que fueron censurados sobre el mismo tema, ¿no? Que se llamaban Los Aficionados, como dos sí, bandos aficionados de fútbol, y En Tierra de Nadie. Tierra de Nadie. Volvieron por suerte y nos ofrecieron esta La Vaquilla maravillosa, que es una de las mejores películas que se ha hecho no solo sobre la Guerra Civil Española, sino también en la filmografía de Berlanga. Un Berlanga que quiso hacer su traca final como fallero máximo y exponente de Valencia, con unas películas para muchos divertidas, para otros menores, pero que en todo caso tienen el sello de Berlanga. Hablamos de Moros y Cristianos, Todos a la cárcel, que le valió el Goya a Mejor Director, y acaba su trayectoria con una película muy personal, París Tombuctú, una película que él mismo ha dicho que es una de sus preferidas porque está todo Berlanga, todo su universo, sus pasiones, sus filias, sus defectos, todo está en esa película. Y bueno, y sobre todo también porque él le tiene un cariño especial al protagonista, Michel Piccoli, vuelve Exacto. después de Tamaño Natural, es el alter ego de Berlanga. Total. Y acaba con esa frase tan demoledora, ese plano final, tengo miedo, tengo miedo a lo que iba a venir, el futuro. En fin, una película que recomendamos ver porque supone también el mejor papel de Concha Velasco, está Juan Diego, por el que ganó el papel a Mejor Actor de Reparto. En fin, una película coral con la que acaba la trayectoria cinematográfica del gran José Luis Berlanga, y que aquí, Luis García Berlanga, y que aquí podemos ver con fotografías de rodaje, Sí, incluso de colecciones particulares, ¿no? Tenemos ya en esta última parte, estas últimas películas, en La Vaquilla, pues fotografías de Sol Carnicero, que fue la jefa de producción, y fotografías de Rafael Maluenda, también ayudante de dirección de la película, así como de la Academia de Cine. Y llegamos ya a la última sala, que es la de la celebración. Aquí acaba el recorrido, ¿verdad, Esperanza? Aquí acaba ya el recorrido de esta fiesta berlanguiana, en una sala muy particular, muy bonita, muy acogedora y sobre todo muy personal. Sí, bueno, es la sala de Aquí a la Eternidad, la hemos llamado, y al igual que habíamos empezado la exposición con esa celebración del cine español, en la que comienza también Berlanga, pues acabamos la exposición con Berlanga, con de nuevo una celebración del cine español y alrededor de él, ¿no? Una sala también dedicada a su Goya, a la mejor dirección en 1994, o a, bueno... sobre todo a la academia que él ayudó a construir y que vemos con fotografías de grandes amigos, maestros. Aquí vemos a un hombre plenamente feliz, 1994, con ese Goya que luce ahí como un trofeo, como se merece, por Todos a la cárcel, y sobre todo ya es el colofón, ¿no? a una exposición con mucho trabajo, pero muy bonita. Agradecer también especialmente, no solamente a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sino también a todo el personal que ha trabajado, pues Joel, Cristina, Esperanza, Marina, la propia Academia, por brindarnos en este homenaje tan bonito que queremos, David y Guillermo, que se hace justicia a la figura de Berlanga y que está teniendo mucho éxito de público, ¿no? Sí, bueno, es el legado que nos ha dejado Luis, y como digo siempre, al final de cada visita que hago, hay que volver a ver o rever las películas de Berlanga, ¿no? Desde el 2021, que es su aniversario. Ese es el mejor homenaje, ¿verdad? Ver las películas, leer, además hay libros excelentes, Notorious acaba de publicar uno muy bonito, y destacamos sobre todo ese legado de uno de los grandes, como decía su hijo, no solamente directores, sino intelectuales y artistas que ha dado Europa a lo largo de todo este siglo. Pues desde Berlanguiano, Luis García Berlanga, 1921-2021, esa exposición magnífica en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y agradeciendo a Esperanza Claver que nos haya hecho de guía. Vengan a ver y disfrutar esta maravillosa colección de recuerdos personales y de anécdotas de Luis García Berlanga. Muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros, David, Guillermo, estaremos de nuevo con más secuencias en 24. Gracias sobre todo a todos ustedes por viernes a viernes estar aquí con nosotros hablando de cine en el canal 24 Horas. Yo tengo grandes ideas, quiero llegar muy alto. Ea, explícale tú quién soy yo. Soy el hijo de Quintanilla, el de las herrerías. El de las herrerías. Vicente Bermejo.
de Sanitarios Bermejo, para servirle. Yo soy un catalán, un industrial honrado. Lo importante es el sentido comercial. Camiseta. ¿Pero por qué tanto esa manía de trabajar si en nuestra familia no ha trabajado nunca nadie y nos ha ido divinamente? ¡Sonrisa! ¿No os dais cuenta de que este individuo es un embaucador? ¡Escucha tú! ¡Oh! Evasión de capitales, papá. ¡Qué fregado, madre, qué fregado! La cárcel es el mejor sitio para hacer negocios. Antes con Franco se iba a las cacerías y ahora se aprovecha el pasado político. Don José Luis Rodríguez. Ha llegado el momento. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Lo de siempre, presiones, influencias, cualquier cosa menos ideales. Que siempre ha habido chorros, Maquiavelo y esta... Sé que ya no hay afición, lo que hay es muy mala leche. Pero es que nos ha dejado de España, la nuestra y la de ellos. Pero que el siglo XX es un despliegue... Para que de una vez por todas termine el odio entre hermanos. ¡No se mueva! ¡Lo voy a matar como un conejo! Ahora te lo aviso, ¿eh? ¡Me hago de izquierdas! Hemos corrido un encierro, hemos cargado con un marqués. Me pegan un balonazo en los cojones. Hija duerme con un cura negro. A mí me han pegado una cornada. Este tiene aerofagia. Y por si fuera poco, me cagan encima. Cerca del olvido, donde no encontrarte. ¿Usted las conoce? Serán unas blanduscas. Ahí sí que está el límite del universo. ¿Pero qué es usted, un pervertido? Mira. ¡Qué escándalo! Si casi se le ve la rodilla. Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo. ¿Qué es un soltero? Un animal incompleto. Ya ves yo que fui tanto. Pero con otra cara, hombre. Pongo punto y aparte. O acabamos esto como una bonita historia de amor. Adiós al sueño creo, de amor a flor de piel, tan lejos del deseo. No lo haré más. Hoy viajo como el viento. Es lo mismo dije yo la primera vez. Hacia ninguna parte. Tenía usted que haberme conocido cuando la guerra. ¿La de África? No, la austrohúngara. Señores, en pie, por favor. ¡Maestro! Mi último golpe.